Bienvenidos oyentes a una nueva entrega de Palabra Escrita, la literatura en la radio. En este paseo literario que hemos emprendido desde hace unos meses por las fecundas tierras del cuento latinoamericano, hoy nos detendremos en Paraguay para estudiar un cuento del escritor más representativo de ese país. Me refiero al gran escritor paraguayo, ganador del premio Cervantes, el señor Augusto Roa Bastos. Comentaré un cuento titulado La excavación, perteneciente al libro El trueno entre las hojas, publicado por la editorial Losada en la ciudad de Buenos Aires en el año 1953. El trueno entre las hojas es uno de los libros más importantes de Augusto Roa Bastos. Es gracias a él que el autor paraguayo comenzó a ser reconocido internacionalmente. La excavación, el cuento a trabajar, es el quinto de 17 relatos que componen la obra. Son textos que abordan temas como la dominación política, el choque cultural, racial y lingüístico paraguayo y la lucha de los individuos por la supervivencia. El trueno entre las hojas es una obra que se nutre de la literatura oral del Paraguay. A través de los cuentos desfilan personajes sufridos, despojados de libertad y de dignidad. Son hombres violentos, viviendo en medio de la miseria y de la opresión. Roa Bastos, en esta obra, recurre frecuentemente al grotesco como recurso descriptivo para, desde esa perspectiva hiperbólica, destacar la miseria y la injusticia. En la mayoría de los relatos, no es el caso de la excavación, una comunidad natural se ve violentada por la llegada de la civilización. Frente a esta situación, la comunidad primitiva no tiene otra alternativa que luchar contra la violencia, la degradación y la esclavitud que trae el triunfo civilizatorio. Las diferentes luchas que se ven a lo largo de la obra van a estar marcadas por la esperanza de los desdichados personajes. En la excavación, un recluso llamado Perucho Rodi, que vive junto a casi un centenar de presos en una celda, se encuentra prácticamente muerto en vida, llevando una existencia miserable. El relato, que hace referencia tanto a las guerras intestinas paraguayas como a la guerra del Chaco, y que muestra las condiciones paupérrimas de la vida carcelaria paraguaya, tiene como tema central la lucha agónica de Rodi, el personaje principal, por lograr la libertad y con ella la vida. La voz del narrador omnisciente es la que marca la estructura del relato. Comienza la narración en el presente de la acción y luego hay dos retrospectivas, una para referirse a las crueles condiciones de vida de los reclusos de la celda 4 y otra que se centra en la operación militar llevada a cabo por el protagonista en la guerra del Chaco. Ahora sí entremos de lleno a las líneas generales del argumento de este cuento del autor paraguayo Augusto Roa Bastos, cuento titulado entonces La excavación. Bueno, cuenta que un excombatiente de la guerra del Chaco, de nombre Perucho Rodi, se encuentra hacinado con otros presos en la celda 4, un lugar que en situaciones normales solo hubiera contado con 80 reclusos. Todos son presos políticos que están allí desde hace 6 meses tras la finalización de una guerra civil. En principio eran 89 presos, pero al tiempo del relato ya han muerto 17. 9 por diversas enfermedades, 4 por las torturas recibidas, 2 por tisis y los otros 2 se habían quitado la vida. La situación infrahumana que viven los reclusos y el deseo ansioso por recobrar la libertad los lleva a organizarse para excavar un túnel que les permita escapar de la prisión. Turnándose el trabajo cada 4 horas, cada día 6 hombres avanzan 50 centímetros hacia la libertad. Perucho Rodi, el protagonista del relato, había sido estudiante de ingeniería y además contaba con la experiencia de haber excavado un túnel anteriormente en la guerra del Chaco. Ahora, con un plato de borde afilado que había servido como un arma mortal para otro compañero de celda, excava el túnel que, según sus cálculos, lo llevaría desde la celda 4 al barranco del río Paraguay. La situación de encierro, enfermedades, torturas y suicidios que se nos cuentan en este relato es verdaderamente trágica, espeluznante. La celda 4 es un lugar donde los hombres apenas sobreviven, sostenidos únicamente por la esperanza de que en algún momento recobrarán la libertad. Al momento de la narración han pasado 4 meses de asfixia y trabajo duro, faltan solo unos 5 metros para terminar el túnel, unos 25 días de trabajo. El relato de Roa comienza con un desprendimiento de tierra que al protagonista en principio no le parece alarmante, pero inmediatamente después se produce un segundo desprendimiento que deja enterrada la parte inferior del cuerpo del excavador. Como lectores, con la descripción que hace el narrador de la situación, tomamos conciencia de que Rodi se encuentra definitivamente atrapado y que nada podrá hacer para sortear esa situación.
No hay forma de que vuelva a la celda ni que llegue al barranco porque la distancia todavía es muy larga. El narrador, en un estilo indirecto libre, comienza a mostrar cuáles son los pensamientos de Perucho Rodi, que no interpreta con claridad lo que acaba de suceder. Su deseo imperioso por lograr la libertad lo lleva a confundirse y a tener una desmedida esperanza. A medida que la asfixia avanza, el excavador comienza a recordar su etapa de soldado en la Guerra del Chaco. Hay en los pensamientos de Rodi una retrospectiva. Pareciera como si el túnel que está cavando, al único lugar que logra llevarlo es a donde viven sus recuerdos, donde casualmente se encuentra otro túnel, en la Guerra del Chaco, que enfrentó a paraguayos y bolivianos. En el frente de Gonra, las trincheras enemigas estaban apenas a 50 metros de distancia. Perucho Rodi, este personaje, junto a otros 14 hombres, en aquella oportunidad, cavó en 18 días un túnel de 80 metros desde la trinchera paraguaya hasta la parte posterior de la retaguardia de los bolivianos. Esto hizo que de esa batalla salieran vencedores, ya que gracias a la estratagema del túnel se pudo tomar por sorpresa al enemigo. Los recuerdos de Rodi pasan a convertirse en una alucinación, en un delirio, y el relato adquiere una característica de circularidad. Perucho Rodi no logra distinguir, o mejor interpreta, que las 89 víctimas acribilladas en la noche de Gonra son los 89 reclusos de la celda 4. Las caras de aquellos hombres de la Guerra del Chaco han pasado a ser las de los compañeros de celda, y aquel soldado boliviano a quien ametralla se le parecía tanto a él mismo que lo hubiera tomado por su hermano mellizo. Perucho Rodi muere asfixiado. El túnel no logra llevarlo a la libertad ni a él ni a ninguno de sus compañeros de celda. Es más, será la excusa y la fachada que utilizarán los guardias de la prisión para terminar con todos los reclusos. Cuando los carceleros descubren el túnel de la celda 4, se inspiran de forma macabra. La noche siguiente al descubrimiento del túnel, los reclusos encuentran el cerrojo de la puerta descorrido. Pese a la inexplicable situación, no sospechan de una posible emboscada. Salen, encuentran todo desierto, franquean una puerta trasera que daba a la callejuela y caen en la trampa. Son eliminados en pocos segundos por un fuego cruzado de ametralladora. Es una muerte similar a la que sufrieron los bolivianos del frente de Gonra a manos de Perucho Rodi y otros soldados. Los jefes de la prisión pudieron tergiversar la verdad ante la opinión pública, contaban con la explicación satisfactoria de los hechos, pudieron mentir con la verdad. Allí estaba el túnel que nadie quiso examinar y que hacía creíble la versión de que los reclusos habían querido fugarse. El relato se cierra mostrando la invariabilidad de la situación carcelaria, ya que se refiere que el túnel fue tapado y poco después la celda 4 volvió a quedar abarrotada, lo que muestra que un ciclo macabro volvió a comenzar. Esto es un relato que podríamos calificar como típico de Augusto Roa Bastos. En él está implícita la protesta social, la denuncia por las condiciones de vida de los menos favorecidos, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la injusticia. Está presente también algo que se dijo al principio de este comentario, la esperanza del desdichado personaje en medio de una situación completamente adversa. La esperanza está presente ya en el hecho de la decisión de excavar el túnel para estos reclusos, pero la vemos también en los pensamientos confundidos de ese agonizante Rodi. Unos pensamientos que no están exentos de culpa, porque antes de su muerte, Rodi recuerda lo que lo atormenta, las muertes que carga de la Guerra del Chaco. La genialidad de Roa está en el juego que establece entre pasado y presente a través de los pensamientos de Perucho Rodi. Este recluso, que se encuentra en el presente de la narración en una situación infrahumana y que es víctima de abusos e injusticias, en el pasado fue el victimario de 89 bolivianos a quienes masacró mientras dormían. Visto desde de esta forma, él también resulta un traidor de la fraternidad humana. Por eso se siente culpable. Por eso los 89 rostros de los soldados bolivianos del pasado pasan a ser los 89 rostros de los reclusos paraguayos del presente, incluido el del propio Perucho Rodi, que se ve reflejado en aquel soldado enemigo a quien abatió con su ametralladora en la noche inolvidable del frente de Gonra.